Bienvenido a este audiolibro de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIF para las pymes. Les saluda Frank Morales de Adenariux, tu voz en finanza y emprendimiento. La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIF para las pymes, está contenida en las secciones 1 a 35 y en los apéndices A a B. Las definiciones de término en el glosario están en negrita la primera vez que aparecen en cada sección. La NIF para las pymes viene acompañada de un prólogo, una tabla de procedencias, unos fundamentos de las conclusiones y una guía de implementación que está formada por estados financieros ilustrativos y una tabla que reúne los requerimientos de presentación e información a revelar de la NIF para las pymes. Prólogo a la NIF para las pymes. El IASB. P1. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, se estableció en 2001 como parte de la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, Fundación IASC. En 2010, la Fundación IASC pasó a denominarse Fundación IFRS. P2. El gobierno de la Fundación IFRS es ejercido por 22 fideicomisarios. Entre las responsabilidades de estos fideicomisarios se encuentran el nombramiento de los miembros del IASB y de los consejos y comités asociados al mismo, así como la consecución de fondos para financiar la organización. P3. Los objetivos del IASB son: A. Desarrollar en el interés público un conjunto único de normas de información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basadas en principios claramente articulados. Estas normas deberían requerir información comparable, transparente y de alta calidad en los estados financieros y otra información financiera que ayude a los inversores, a otros partícipes en varios mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios de la información financiera a tomar decisiones económicas. B. Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas. C. Considerar en el cumplimiento de los objetivos asociados con A y B, cuando sea adecuado, las necesidades de un rango de tamaños y tipos de entidades en escenarios económicos diferentes. D. Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas. P4. La aprobación de las normas y documentos relacionados tales como proyectos de norma y otros documentos de discusión es la responsabilidad del IASB. Normas Internacionales de Información Financiera Completas, NIF completas. P5. El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y publicación de las normas, así como promoviendo su uso en los estados financieros con propósito de información general y en otra información financiera. Otra información financiera comprende la información suministrada fuera de los estados financieros que ayuda en la interpretación de un conjunto de estados financieros o mejora la capacidad de los usuarios para tomar decisiones económicas eficientes. El término información financiera abarca los estados financieros con propósito de información general y la otra información financiera. P6. Las NIF completas
Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las NIF se basan en el marco conceptual que se refiere a los conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los estados financieros con propósito de información general. El objetivo del marco conceptual es facilitar la formulación uniforme y lógica de la NIF completas. También suministra una base para el uso del juicio para resolver cuestiones contables. Estados financieros con propósito de información general. P7. Las normas del IASB están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general, así como en otra información financiera, de todas las entidades con ánimo de lucro. Los estados financieros con propósito de información general se dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes de información de un amplio espectro de sus usuarios, por ejemplo, accionistas, acreedores, empleados y público en general. El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil para esos usuarios al tomar decisiones económicas. P8. Los estados financieros con propósito de información general son los que pretenden atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informaciones a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propósito de información general comprenden los que se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter público, como un informe anual o un prospecto de información bursátil. La NIF para las pymes. P9. El IASB desarrolla y emite una norma separada que pretende que se aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades pymes, entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIF para las pymes. La NIF para las pymes se basa en las NIF completas con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las pymes y consideraciones costo-beneficio. P10. El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y se explica en la sección 1, pequeñas y medianas entidades. Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de pymes para un amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de información financiera. A menudo, esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. Frecuentemente, el término pymes se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas
sin considerar si publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. P11. A menudo, las pymes producen estados financieros para el uso exclusivo de los propietarios gerentes o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente para los citados propósitos no son necesariamente estados financieros con propósito de información general. P12. Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción y los objetivos de la información financiera con propósito de información general difieren de los objetivos de información sobre ganancias fiscales. Así, es improbable que los estados financieros preparados en conformidad con la NIF para las pymes cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una jurisdicción puede ser capaz de reducir la doble carga de información para las pymes mediante la estructuración de los informes fiscales como conciliaciones con los resultados determinados según la NIF para las pymes y por otros medios. Autoridad de la NIF para las pymes. P13. Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las normas del IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en los emisores de norma en cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIF completas y para la NIF para las pymes. Sin embargo, una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige la NIF para las pymes, como se establece en la sección 1 de la norma, es esencial de forma que a. El IASB puede decidir sobre los requerimientos de contabilización e información a revelar que sean apropiadas para esa clase de entidades. Y b. Las autoridades reguladoras y legisladoras, los organismos emisores de normas y las entidades que informan y sus auditores estén informados del alcance pretendido para la aplicación de la NIF para las pymes. Una definición clara es también esencial para que las entidades que no son pequeñas y medianas entidades y por tanto no cumplen los requisitos para utilizar la NIF para las pymes no afirmen que están cumpliendo con ella. Organización de la NIF para las pymes. P14. La NIF para las pymes se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección numerada por separado. Las referencias a párrafos se identifican por el número de sección seguido por el número de párrafo. Los números de párrafo tienen el formato XY, donde X es el número de sección y Y es el número de párrafo secuencial dentro de dicha sección. En los ejemplos que incluyen importes monetarios, la unidad de medida es la unidad monetaria, cuya abreviatura es UM. P15. Todos los párrafos de la NIF para las pymes tienen la misma autoridad. Algunas secciones incluyen apéndices de guía de implementación que no forman parte de la norma y son más bien guías para su aplicación. Mantenimiento de la NIF para las pymes. P16. El IASB espera proponer modificaciones a la NIF para las pymes, publicando un proyecto de norma recopilado periódicamente, pero con una frecuencia no superior a una vez cada 3 años aproximadamente. En el desarrollo de esos proyectos de norma, el Consejo espera considerar las nuevas normas NIF completas
y las modificaciones, así como temas específicos que hayan llamado su atención con relación a la aplicación de la NIF para las pymes. En ocasiones, el IASB puede identificar un tema urgente para el que puede ser necesario considerar una modificación de la NIF para las pymes al margen del proceso de revisión periódica. Sin embargo, estas ocasiones se espera que sean excepcionales. P17. Hasta que se modifique la NIF para las pymes, cualquier cambio que el IASB pueda realizar o proponer con respecto a las NIF completas no se aplicará a la NIF para las pymes. La NIF para las pymes es un documento independiente. Las pymes no anticiparán o aplicarán cambios realizados en la NIF completas antes de que dichos cambios se incorporen a la NIF para las pymes, a menos que, en ausencia de guías específicas en la NIF para las pymes, una pyme opte por aplicar guías de las NIF completas y esos principios no estén en conflicto con requerimientos de la jerarquía de los párrafos 10.4 y 10.5. Y P18. El IASB espera que transcurra un período de un año como mínimo entre la emisión de las modificaciones a la NIF para las pymes y la fecha de vigencia de dichas modificaciones.